Bueno, y hoy 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, lo contábamos en los títulos, una fecha muy importante, sobre todo para insistir muchísimo en las estrategias de prevención y para que la gente además pueda detectarlo a tiempo. Por eso estamos con Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada en género. Vicky, bienvenida. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, una fecha además que empieza a arrojar muchos datos sobre, bueno, es una foto, una radiografía de qué está pasando en la Argentina. Sí, una fecha muy importante también en este contexto, donde lo venimos diciendo semana a semana, ¿no? Los avances contra los derechos en salud, en materia de educación, en materia de difusión, en materia de derechos humanos en general, impactan fuertemente en quienes tienen patologías, en quienes tienen la necesidad de que el Estado acompañe un proceso de recuperación o de control de, Sí, de y de una tratamientos enfermedad. a largo plazo también, Sí, ¿no? seguro. Claro. Hoy veíamos algunos datos de la Fundación Huésped que hablaba de que 6.400 personas por año son diagnosticadas por VIH y que el 25% de esas personas llega tarde al diagnóstico. Y esto es importante porque un diagnóstico temprano permite un tratamiento desde las primeras instancias y esto avanza mucho en la salud, en la calidad de la salud de esas personas. No, y además evita contagios, ¿no? Quien sabe que tiene la enfermedad puede cuidarse de otra manera y cuidar a los demás de otra manera también. Sí, seguro, porque estamos hablando además que el 98% de las infecciones son a través de relaciones sexuales sin protección. Bueno, ¿tenemos entrevistas para sumar a este tema? Sí, bueno, estamos en comunicación con Luca Fauno Gutiérrez. Él es activista por los derechos humanos, periodista, editor de audiencias de Agencia Presentes y es también una de las personas que de manera sostenida hace divulgación e información sobre el VIH. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Lucas, buen día. Hola equipa, muchas gracias, muy buen día. Y sí, les escuchaba hablar con respecto a los diagnósticos, ¿no? Y lo importante de realizarse el test, de hablar de VIH y de SIDA todo el año, porque una persona que se realiza el test, en el caso que dé positivo, que luego se hace un nuevo control para verificar ese positivo y una vez que se confirma puede empezar el tratamiento de medicación antirretroviral. Cuando alguien empieza a tomar la medicación, puede alcanzar el estado de indetectabilidad. La indetectabilidad no es que alguien se cura, Bien. sino que hay tan poca cantidad de virus en tu cuerpo que no aparece, no se detecta en los exámenes. Y esto es muy importante porque deja de haber un virus atacando tu salud. Entonces, podés vivir con VIH de manera crónica, tomando tu medicación, realizando tus controles, y no evolucionar esto a una situación de SIDA. SIDA es cuando el virus, como decía recién Vicky, muy bien, hay muchas personas que el virus lo detectan un 25% de los diagnósticos es tardío. O sea, cuando ya alguien llega al hospital, al sistema de salud, con una patología mucho más grave, ¿por qué? Porque no tenés defensas. Además, una persona VIH positiva indetectable no transmite el virus en un encuentro sexual. Indetectable es igual a intransmisible. Entonces, el test te salva la vida, evita que el virus avance, evita que el virus ataque tu salud y además evita que lo transmitas, lo cual también además te cambia la calidad de vida, la manera de relacionarte, la manera de vincularte. Lucas, arrancábamos nosotros contando acá un poco y sobre esto me quiero detener también. Digo, ¿qué está pasando a nivel nacional con las políticas públicas destinadas a la prevención y al tratamiento de las personas con HIV? ¿Qué está pasando con los programas nacionales que son tan importantes teniendo en cuenta las cifras que estamos contando? Mira, como el dato más grande en este momento y quizás no diría más preocupante, pero sí alarmante, es que para el presupuesto 2026 se prevé un recorte de casi el 40% de cara a la respuesta al VIH, SIDA, tuberculosis, hepatitis e ITS, otras infecciones de transmisión sexual. Estamos hablando de un recorte a la medicación de las personas que necesitamos esa medicación para vivir. Estamos hablando de un recorte en la prevención. O sea, incluso si lo queremos pensar en números, la prevención economiza, porque al evitar nuevas personas viviendo con VIH, evitas tratamientos de por vida. Digo, si lo queremos pensar en términos totalmente objetivos de presupuestos, de fondos y demás,
acortar este presupuesto va en contra de esto que decimos en respecto a lo económico. Y por otro lado, los planes provinciales obviamente se van a ver afectados, pero no podemos negar que los planes provinciales históricamente han sido afectados por los recortes, por las distancias y también, en todo el país obviamente, el prejuicio. ¿Qué pasa con el prejuicio? Mucha gente no se testea porque dice, no, claro, como yo no soy gay, como yo no soy LGBT, como yo estoy en una relación monogámica, yo no me testeo. Y eso es un completo error. El virus no es que se sectoriza o se segmenta. De hecho, cada vez aumentan más los casos positivos en personas adultas mayores, sobre todo en mujeres cis, o sea, que decimos una persona cis es, por decirlo muy rápido, alguien que no es trans. Entonces, ¿y de dónde viene el virus de estas mujeres heterosis adultas mayores? Si no hay indicadores en hombres heterosis adultos mayores, digo, el testeo es muy importante hoy, todo el año y regularmente, Claro. cada cierto periodo de tiempo. Porque alguien dice esto que les comentaba, yo tengo una relación monógama. No sabes. Yo soy una persona heterosexual, bien, pero el virus no distingue, el virus es de humano, no es ni de homo ni de hetero. Entonces, el tema con el VIH cada vez más es esto que estamos generando y que agradezco muchísimo, hablar, charlar. Y si da positivo, sabe que es otra manera de vivir tu vida. No se termina nada. Te dio positivo, tenés un montón de respuestas de medicación, pero también tenés un montón de grupos, de espacios, Red Argentina de Jóvenes Positivos, Ciclo Positivo, ACTAP Argentina, Fundación Huésped, ICW. Hay un montón de organizaciones que te pueden recibir para charlar. No vas a estar en soledad nunca. Entonces, Lucas, vos justamente sí. venís hablando de Hola, esto. ¿Cómo estás? Venís hablando de esto, ¿no? De, bueno, estas detecciones, hablabas de las mujeres cis adultas mayores, pero también estamos viendo no solo de VIH, sino de muchas infecciones de transmisión sexual en las juventudes. Y hay un crecimiento, sí, de enfermedades que creíamos que ya estaban erradicadas, que eran parte de otro momento. Creo que esto de alguna manera tiene que ver con la conversación social sobre estas enfermedades, sobre estas infecciones. Algo que por ahí en los 80, en los 90, a principios de los 2000 se daba de manera masiva y frecuente, campañas de concientización y demás. En estos últimos años ha perdido presencia en los medios masivos, también en las redes sociales. Ha quedado por ahí mucho más de nicho y sobre todo sostenido por organizaciones sociales que vienen trabajando esta temática. Vale. ¿Pero crees que también en esto influye la avanzada contra la educación sexual integral? Imagínate que si al Estado lo reemplaza TikTok, estamos en un problema. Si al Estado lo reemplazan los posteos, estamos en un problema. Si no hay una educación sexual integral, si en este momento, por ejemplo, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires tenemos habilitados por el gobierno, ¿no? Charlas antivacunas, si tenemos ataques a la ley de identidad de género, si tenemos este tipo de debates llevados a los lugares oficiales, entonces qué difícil es poder instalar estos debates, esta información, este 40% que les comentaba de recorte. Es un 40% también de recorte en información, en educación, la educación sexual integral. La educación sexual integral es constantemente atacada, pero desde un lugar de hipocresía. No creo que esté mal cuestionar cualquier sistema de educación. El tema es la persona que dice, no, que esta frase, no se metan con nuestros hijos. Esa maternidad, esa paternidad, esa persona se acercó a ver cuál es el programa de educación sexual integral, se acercó a ver qué es lo que se está hablando, se acercó a preguntar, le dice a sus infancias cercanas acerca del cuidado, acerca de los controles, acerca de la información, acerca de los espacios seguros para hablar. No puede ser de que la sífilis, no solo que está en aumento y demás, nunca bajó. Son cifras que nunca bajaron. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, muchas veces son asintomáticas. O sea que no tienen
ningún tipo de síntoma y demás. Entonces por eso hay que hacerse controles. En ese contexto somos quienes comunicamos, quienes debemos tomar la posta, quienes debemos ampliar estos debates. No generar, bueno, es cosa del colectivo de las diversidades. No, nosotros desde las diversidades, como históricamente estamos atravesadas por esto, nos testeamos más, hablamos más, tenemos quizás algunos conocimientos de herramientas, pero esto debe ser para toda la sociedad. Ujú. Y cuando el Estado está ausente, perdón, mientras lo reclamamos, porque hay que seguir reclamando, pero mientras lo reclamamos, es responsabilidad de los espacios y medios de comunicación también. ¿Y qué está pasando a nivel social con las personas que viven con VIH? ¿Cómo está impactando esto en las relaciones, en el miedo, el desconocimiento, la desinformación? Lamentablemente, Vic, esto es una constante. Es una constante. Imagínate cómo a mí, persona viviendo con VIH desde hace 16 años, cómo me cambió la vida la información indetectable igual intransmisible, ¿no? Saber que yo no iba a transmitir el virus en un encuentro sexual, te cambia, porque perdés su miedo a vincularte y demás. Pero, sin embargo, indetectable igual intransmisible es una herramienta más, pero no puede ser el final de nuestra conversación. Tenemos que seguir hablando, tenemos que pensar en la cura, tenemos que pensar en la calidad de vida, tenemos que pensar en la prevención constante, tenemos que pensar en la educación sexual integral, tenemos que hablar de avanzar. No puede ser que la información o los pequeños logros, pequeños grandes logros, ¿no? Nos calmen. No, porque en este camino perdemos muchas amigas, perdemos muchos afectos y la gente sigue teniendo miedo al VIH. Pero el Lucas, miedo nace de la desinformación. a ver, sobre esto también me quiero detener. Ya repetiste varias veces el momento de miedo y de temor, y me imagino, bueno, que hay muchísima gente que está transitando eso, que el momento tal vez más difícil es el momento del testeo y del diagnóstico. Si te animás a contar un poco cómo fue en tu caso cuando te diagnosticaron y bueno, cuáles fueron las redes que tuviste ahí de contención y para avanzar. Fue fuerte, porque imagínate, fue hace 16 años, un momento en el que se Otro había momento era, claro. interrumpido completamente el diálogo sobre VIH-Sida. Entonces parte de mi estructura tenía que ver con... Yo no, por ahí no me cuidaba, pero por una cuestión de... Si no existe, si nadie habla de esto, porque yo no conocía a nadie viviendo con VIH. Claro. Y hoy también hay como una idea de esto, ¿no? De, bueno, nadie utiliza preservativo. Hablemos, hablemos. Primero no impongamos. O sea, no es, bueno, vos tenés que hacer esto. Hay un montón de información, hay herramientas, hay medicación preexposición, postexposición, hay un montón de herramientas. Volvamos a hablar del preservativo. Pero es esto que les decía, a mí me pasó que mi gran miedo fue que cuando a mí me diagnostican era, pero ¿cómo VIH? O sea, si esto ya está, si esto ya no pasaba, y de repente yo tenía VIH. Entonces, mis redes de contención también no tenían idea, y fue un trabajo colectivo y fue muy doloroso porque mis amigos, mis amigas se largaban a llorar y yo consolándoles como no, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Y yo salía a la calle y era tipo, no sé si va a estar todo bien. Nadie me podía dar una respuesta. Claro. ¿Pero por qué? Porque no estábamos hablando de esto. No estábamos generando estos debates. Ahí yo siento que hay una idea de que uno siempre tiene que hablar con la verdad, con la posta, obviamente, pero también hay que hablar con preguntas. También hay que animarse a decir, no sé, vamos juntos, de vuelta, generar estos espacios hoy y todo el año. O sea, realmente les agradezco mucho porque en este momento hay alguna persona mirando que hace muy poco recibió su diagnóstico. Bueno, a esa persona que sepa que tiene espacios de contención, que su familia, vos de repente alguien recibe el diagnóstico y no sabés qué decirle. Claro. Acércate también a los espacios de información, de contención, para poder acompañar, porque si no nos acompañamos de esta manera, esto es lo que nos hace crecer. Acompañarnos de esta manera. Por eso siempre digo que cuando hablo de VIH, no estoy hablando de VIH. Estoy hablando de estructuras sociales, estoy hablando de la respuesta del Estado, estoy hablando de un montón de situaciones que nos atraviesan día a día.
Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Me quedo con esto que decías al final, que puede ser que hoy o en los próximos días alguien esté recibiendo un diagnóstico y que sepa que hay un montón de herramientas, que más allá de que el Estado esté en un momento de retracción y de avanzada contra los derechos, hay alternativas y sobre todo que hay espacios de contención y hay posibilidades de tener una vida sana y próspera. Y hay que hacerse los testeos. Total, y lo último que les quiero dejar es que cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de una respuesta política. Cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de si el Estado se ausenta, nuestro orgullo es saber que hay una cantidad de personas de todas las identidades, de todos los colores políticos, de todas las maneras de pensar, que vamos a estar respondiendo, que vamos a estar buscando y que esto obviamente es una salida colectiva. Así que nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Bueno, un saludo para toda Agencia Presentes, un medio hermoso. Muy bien, Vicky, bueno, gracias. Lo vamos a seguir trabajando al tema y vamos a seguir hablando mucho, que es lo que planteaba Lucas, que no sea solo un día. Sí, que es un poco lo que siempre planteamos desde este espacio, que circule la palabra, que podemos no estar de acuerdo, pero que es importante que busquemos información y que conversemos. Gracias.